Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Hay muchos días hay que entramos en la iglesia y vemos que pues no está muy concurrida o como de costumbre o han venido menos. Hay veces que por enfermedad, por lo que sea. Eh, Os digo una cosa, que las iglesias no tienen que estar muy concurridas. Las que están muy concurridas son la mayoría espectáculos, ¿eh? Son teatros, tened cuidado. Yo siempre que voy a alguna ciudad que no vaya invitado, que paso por allí, por lo que sea, porque siempre voy a ver evidentemente siempre me gusta contactar con los pastores de la iglesia, de las iglesias, que aunque no los conozca, pues me presento y voy a ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo lleváis? En fin. Y cuando veo poca gente en las iglesias, digo, esta iglesia al contrario que los restaurantes. Cuando vas a los restaurantes y ves mucha gente es porque la comida es buena y es barata. Pero en las iglesias cuando veas mucha gente es porque encima te están sacando el dinero sin tú saberlo, porque están haciendo espectáculos y no hay nada de palabra de Dios. Sin en cambio, si ves en iglesias pequeñitas, ¿no? Locales, cuatro, cinco, seis personas que están ahí y están todas como el fariseo y el publicano, que se están dando golpes de pecho allí diciendo: Dios se propicia a mi pecador. Esas son las verdaderas iglesias y esas son las que a mí me gustan. No me gusta tener 80.000 personas allí, no, no, porque me gusta conocerlas, me gusta estar y quiero que me conozcan y eso no llega a ser una iglesia verdadera de Jesucristo. A Jesucristo le seguían muchísimas personas y lo que debemos de hacer es lo que hizo él: delegar, ir delegando en personas, enseñar a personas para que éstas a su vez vayan enseñando a otras personas. ¿Y por qué nos lo dijo Pablo también? Por orden de Jesucristo, ¿no? El ejemplo nos lo dejó siempre Cristo. Y luego, pues, todos los apóstoles, hicieron lo mismo, y incluso mucho antes, hasta el suegro de Moisés, Jethro, fue el que le dijo: delega porque te vas a matar, delega y vas a matarte a ti y al pueblo. Delega en gente, en personas y tal. Bien. Em, cuando cuando vemos que hay poca gente en la iglesia muchas veces, que han venido pocos, que ha sucedido. Puede ser siempre muchas veces yo luego llamo siempre a esas personas y me encuentro con que no lo dicen a lo primero, no lo quieren decir, pero luego ya se sinceran eh, y me dicen: es que he fallado en esto, pastor, esta semana he estado, pues he hecho algunas cosas mal y me daba vergüenza de asistir a la iglesia. Me lo imaginaban, pero bueno, tú no tienes que tener esa condenación, y os lo digo a vosotros, ¿no? No hay que tener esa condenación a no ser que estés siempre cometiendo lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que tú estás el domingo en la iglesia y luego estás toda la semana por ahí emborrachándote o yendo con mujeres o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Teniendo la tuya en casa. Pues quiero dejarte un trocito de la palabra de Dios para que lo memorices, para esos tiempos en que fallas y te sientes mal y no acudes a la congregación, o tienes vergüenza de ir porque el que dirán o que pensarán de mí. A ti eso que no te importe, porque si hay un pastor de verdad te va a ayudar en todo lo que te haga falta. Y este versículo que te voy a dejar te va a ayudar. Memorízalo, porque más que cualquier pastor, más que cualquier hermano, más que cualquier persona que te pueda entender, te va a ayudar quien más te entiende, quien pasó por todo igual que tú, pero sin pecado.
es nuestro Señor Jesucristo, que el cual nos dice, quiero que lo memorices, es muy pequeñito el versículo, está en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo por mi trabajo secular he estado muchas veces, bueno, yo estudié ciencias jurídicas y he estado de abogado, luego estuve un poquito tiempo ejerciendo pero porque no me gustaba los debates y eso que se generaba, porque siempre parecía que la verdad era tirada por el suelo y salía a flote la mentira, porque la otra parte tuviese más dinero, o lo que prima es el dinero. Entonces hice un máster, pero en vez de meterme a juez, me metí a perito judicial. Entonces, yo soy perito judicial. Y cosa curiosa, cuando eras abogado, un abogado puede mentir en sede judicial, no tiene pena. O sea, tú puedes estar hablando eh, atrocidades para salvar a tu cliente, aún esté habiendo pecado, habiendo hecho lo malo. Estoy hablando del mundo ahora, ¿eh? Y, y el otro igual, puede estar mintiendo, todo, vamos, y aumentando más las cosas o disminuyendo, dependiendo. Pero cuando se llegan a esos choques, eh, para eso están los jueces, ¿no? Pero es que estos jueces no son Salomón, no tienen esa sabiduría. Entonces, claro, se rigen por muchas leyes, pero es que echa la ley, echa la trampa. Tú sales con una ley para ejercer esa sentencia y enseguida te montan un recurso de alzada diciéndote que esa ley se contrapone con esta otra que viene en la Constitución. Y, bueno, o sea que hasta el mismo juez se hace un lío con todo lo que hay. ¿Qué hace el juez para lavarse las manos? Pues nos llaman los peritos judiciales. Un abogado puede mentir en sede judicial. Un perito judicial no podemos mentir en sede judicial. Hay excepciones, ¿no? Hay casos que, bueno, por dinero se dice. Aquí decimos que por dinero baila el perro. Entonces, eso no dejan de ser perros que, que por unas migajas están bailando lo que los dicen sus amos. Pero un verdadero perito judicial, ese va a decir la verdad, va a estar haciendo su trabajo no solamente ahí en sede judicial, sino cuando el juez le encarga un trabajo, va a estar haciendo el trabajo de campo, que llamamos, que es pues estar viendo lo que la vida de esa persona, de la otra, porque aunque no seas un perito de parte del juez, que seas un perito de parte, por una de las partes, que te han contratado por alguna de las partes, si tú ves algo malo contra esa parte, tú no tienes por qué callártelo como hacen los abogados. Tienes el deber, la obligación de decirlo, aunque eso influya negativamente en tu cliente, que es el que te está pagando, que te puede decir, pues yo no te pago, pero si es que me estás dando, ¿no? Como Balaam hizo con Balak, que le daba dinero para que maldijese, profetizase en contra de Israel, y él pues le decía todo lo contrario. Pues entonces esto pasa igual. Eh, cuando, cuando a ti te dan todo lo que... Hay veces que ni te dejan trabajar, ¿no? Porque contra el que estás cogiendo los informes, pues es alguien bastante importante, o las personas que le rodean no te dejan de hacer, ni te dicen las cosas, ni no puedes hacer el trabajo de campo. En esos casos tienes la potestad para llamar a la policía y poner a cada uno en su sitio y decir, tú quietecito que este hombre va a hablar con esta persona y tal y cual. Entonces haces el trabajo de campo con ayuda de la policía, evidentemente. Pero muchas veces a mí me gusta hacerlo solo. Y
llevar, es que es como mejor, no coaccionas a la gente y es como mejor hacer las cosas. Aunque a veces, pues como hoy en día la justicia se ha politizado tanto, ya puedes llevar un informe de 300 pliegos al juez, eh, diciendo lo que ha sucedido, que si esa persona no es del mismo partido político del juez, esa persona va a ser condenada. Y lo contrario, si es del mismo partido político, de la misma cuerda que el juez, aunque haya sido el peor asesino, esa persona va a salir en libertad. Desgraciadamente es así, lamentablemente está ocurriendo en la mayoría de los países, que no de los países que decimos el tercer mundo, ahí no, ahí hay más dictadores que otra cosa. Es aquí donde, en los que nos decimos del primer mundo, aquí en Europa, donde están saliendo dictadores como, vamos, como hongos. Entonces, aquí es donde está peor la justicia. Pero tú no debes, como cristiano, te hablo ahora, no debes tener esas cosas en mente. Te he hecho un ejemplo sobre lo que ocurre en el mundo, pero para que tú no tengas ese miedo que tiene el mundo, porque aunque tú estés trabajando con alguien y tengas miedo a que te digan tal y cual, no te preocupes, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces, quédate con este versículo que te he dado siempre, porque te va a ayudar bastante para cuando falles, porque todos fallamos, no tengas ese temor ni ese miedo en ir a la iglesia, porque ¿qué dirán? ¿Qué no me dirán? Que los que te digan algo, esos sí que están en pecado. Entonces, están en críticas, están en muchas cosas y sobre todo los que critican es porque quieren proyectar su pecado sobre esa persona, porque ellos están ya en pecado. La crítica no sale de un corazón limpio. La crítica sale de un corazón, porque dice que lo que habla la boca sale del corazón, ¿no? Y la crítica sale de un corazón sucio, de un corazón que está fallando. Entonces, quédate con este versículo de 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Fallar a Dios es pecar contra Él. Fallar a Dios es desobedecer a Dios. Fallar a Dios es olvidar su palabra, como os he puesto en el título. Fallamos a Dios cuando abandonamos la oración. Le fallamos a Dios cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera, sin contar con su voluntad. Le fallamos a Dios cuando hacemos aquello que Él nos dijo que no hiciéramos. Le fallamos a Dios cuando permitimos que cualquier cosa le robe su lugar en nuestras vidas, sea lo que sea. Y le fallamos a Dios cuando su palabra deja de ser para nosotros quien nos guíe y nos oriente en todo. Señor, danos dirección y corrígenos en todo lo que hagamos. No temas la corrección del Señor porque va a ser para el bien tuyo. Y aunque fallarle a Dios nos puede generar tristeza, aflicción, dolor, frustración, amargura, desánimo, este versículo que acabamos de leer y que deberías tener siempre presente, contiene lo que necesitamos saber cuando le hemos fallado a Dios. Por eso os digo que tengáis siempre presente 1 de Juan 2:1. Lo primero que dice este versículo de la Biblia es: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios nos es dada para que conozcamos la voluntad de Dios y no solamente conocerla, sino que al hacerla no pequemos. La intención de Dios, cuando al inspirar este versículo, es que no pequemos. Y su voluntad es que cada día prosigamos a un estilo de vida donde le honremos viviendo plenamente alejados de todo pecado, creciendo y andando espiritualmente
y alcanzando la madurez espiritual. No pecar debe ser el objetivo de todo hijo de Dios, y eso es archisabido, ¿no? Pues si somos santos quiere decir apartados del pecado, apartados para Dios. Entonces, el no pecar debe ser el objetivo, la santificación debe ser el objetivo de todo cristiano, cristiana, de todo hijo, de toda hija de Dios. Y aunque claro está que no vamos a llegar a ser perfectos mientras estemos aquí en este mundo, sino hasta el día que Dios lo ha señalado, evidentemente, esto es bueno para nosotros, ya que nos da motivos para avanzar sin pensar nunca que ya lo hemos alcanzado. Me explico, ¿verdad? El objetivo debe ser de no pecar, porque no somos perfectos, ¿no? Aunque no seamos perfectos, hasta que Dios nos llame a su lado, esto es bueno para nosotros, porque nos da motivos para avanzar sin pensar nunca que ya lo hemos alcanzado. Mirad, como decía Pablo, mirad los que creéis estar firmes, esos que se creen que ya llevan tantos años que ya no pueden hacerlos caer nada, la más mínima, ¡pum!, caen. Nuestro corazón debe estar en contra de todo pecado y su práctica. No debemos pensar acerca del pecado como algo inevitable, ya que para evitarlo tenemos claras y suficientes instrucciones de la palabra de Dios. Dios no quiere que pequemos, sino que disfrutemos de plena comunión con Él y que siempre mantengamos ese gozo que Él nos da y que nos trae siempre, para que cualquier circunstancia que atravesemos lo hagamos con el gozo que Él nos da, con esa fe, alegría y esperanza, porque el pecado siempre echa a perderlo todo, ¿no? Entonces Él siempre quiere que mantengamos el gozo, que el pecado no eche a perder nuestro gozo que el Señor nos ha dado. Debemos ser precavidos con el pecado, porque continuamente está buscando reinar en nuestro corazón. Podría poner un montón de ejemplos, pero ya los tenéis vosotros ya en mente sobradamente. Entonces, porque aquí en este punto vale la pena hacer una aclaración. Una cosa son actos sueltos y esporádicos de pecados, y otra muy diferente es una práctica continua y un estado de pecado que mancha de corrupción todo el comportamiento de alguien. La Biblia también habla de un hijo de Dios como alguien que no ama el pecado. Por el contrario, lo ve con horror, que no juega con él, y lo mira como una serpiente venenosa, la cual debe evitarse a toda costa. El verdadero Hijo de Dios ve el pecado como aquel veneno que una vez le causó la muerte, del cual el mismo Dios nos libró. Es claro, pues, que la voluntad de Dios es que no pequemos, pero el texto bíblico también se escribe por si alguno hubiere cometido pecado. Todos sabemos que, bueno, al hacernos hijos de Dios, no debemos pecar. Y muchos creemos erróneamente, equivocadamente, que al ser cristianos automáticamente estamos libres de pecado. Por el contrario, es cuando más te va a atacar Satanás, más vas a ser tentado y más opciones de pecar vas a tener. Por eso debes de estar bien fuerte, fortaleciéndote cada día con el poder de la fuerza del Señor y protegiéndote y guardando sus mandamientos, porque sí que puedes vencer la tentación. Jesucristo te dio el ejemplo. Entonces,
si la voluntad de Dios es que no pequemos y pecamos, el texto bíblico de que hemos leído eh, nos lo ha escrito para que no entremos en condenación por cuando pequemos en esas ocasiones esporádicas, no que estemos todos los días cometiendo el mismo pecado. Entonces ni creemos en Dios ni creemos en nada, porque si tú dices que eres cristiano pero todos los días te estás emborrachando, te estás drogando o estás delinquiendo, estás violando, estás apuñalando, asesinando, matando, no, no estás dentro del testimonio de Dios. Por lo tanto, siento decirte que ahí, hasta que no te arrepientas, no vas a tener un abogado justo como Jesucristo. Jesucristo ya hizo su parte para que tú te arrepientas, vayas a Él y Él esté intercediendo delante del Padre por ti. Pero si tú sigues y estás continuando todos los días con un pecado, con otro y con otro, y dejo uno, cojo otro, sigo haciendo lo mismo y sigo haciendo lo mismo, y pum, pues como comprenderás, Dios, eso que dicen de que Dios odia al pecado pero ama al pecador, eso es una tontería más grande que una casa. Dime dónde está eso en la Biblia. Eso es filosofía barata que han tratado de meteros en la cabeza para, precisamente para eso, para que pequéis. No, yo peco, pero Dios me ama. Sí, vale. Todos pecamos, somos pecadores, pero Dios nos ama, evidentemente. Pero cuando nos arrepentimos, cuando estamos pecando, Dios aborrece el pecado. Y si tú estás pecando, a ti Dios se está aborreciendo en ese momento. Lo que pasa es que Él sabe que tú te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir, y entonces es tu elección de arrepentirte o no, para que Dios te ame. Dios te ama. Dios no ama a todo el mundo. ¿Tú crees que Dios puede estar amando? Quizás si se arrepintiera, sí. Pero ahora mismo alguien que esté apuñalando a otro, o que esté violando a una niña de 4 años, ¿tú crees que Dios puede estar amando a esa persona? ¿Tú lo crees de verdad? Es que tenemos un Dios de amor infinito, sí, pero odia el pecado. Dios no está amando a esa persona, la está aborreciendo. Otra cosa es que esa persona caiga, aunque haya cometido la peor acción del mundo. Imagínate lo peor, la ha cometido, pero reacciona, se arrepiente y entra el Espíritu Santo en él y Dios comienza a amarle. Pero mientras está haciéndolo, Dios no puede amarle. Dios es santo, Dios es justo, no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Y lo que está haciendo esa persona no es amor. Una mujer que han salido en muchas ocasiones, mujeres que matan a sus hijos para no dejárselos ver al padre porque se han separado del padre, y matan a sus hijos para que el padre no los vea. ¿Tú crees que eso es de personas que tengan un mínimo de educación, de amor? No, lo único que tienen es odio y rencor y ganas de hacer daño. A esa persona Dios no la puede amar. Aparte que está jugando con la vida de sus propios hijos para hacer mal a un tercero. Que este puede ser su esposo o su esposa. Da igual, yo no hablo ni de hombre ni de mujer porque se da en ambos casos. Pero es por lo que os digo que muchas veces, no, pero bueno, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Vamos a ver.
Vamos a contar hasta 1000 porque si no te voy a meter un tortazo así que te vea. Dios no ama al pecador. Ama al pecador arrepentido. ¿De acuerdo? Está ahí. Tú, por ejemplo, yo conozco, os lo dije el otro día, conozco a gente que han matado a su hija y ese era pastor y ese pastor llegó a la cárcel a predicar en la cárcel, vio al asesino de su hija y no solamente estuvo predicando, sino que hizo lo posible, se hizo cargo de él para sacarle de la cárcel y le llevó a la iglesia, le hizo ayudante suyo y hoy en día ese asesino está pastoreando una iglesia. Porque el padre de la hija que él asesinó, de la niña que él asesinó, le perdonó. ¿Por qué le perdonó? Porque él se arrepintió. Entonces, cuando él fue con la palabra de Dios y él se arrepintió, entonces comenzó a amarle y le dijo, no importa lo que hayas hecho, Dios lo ha querido así, has quitado a la vida a mi hija, pero no la has quitado tú, ha sido el diablo quien te ha impulsado a ello. Y si el Señor lo ha consentido, es porque mi hija no quiere el Señor que viese otras cosas peores o que la fuesen a pasar otras cosas, y así mi hija está en el cielo con el Señor. Por lo tanto, yo te perdono, no tengo nada contra ti y lo único que puedes hacer es trabajar para el Señor. Arrepiéntete verdaderamente de lo que has hecho. Entonces, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es cuando el Padre te ama, cuando te arrepientes. Y ahí le tienes, pastoreando en la iglesia. Pues eso es lo que me quiero referir muchas veces. Dios no quiere que le fallemos, pero a la vez, Él mismo sabiendo que muchas veces somos y vamos a ser atraídos por nuestra naturaleza humana, por los engaños del pecado, por la corriente de este mundo, vamos a pecar. Él mismo a su vez nos ha puesto lo necesario para que no temamos acercarnos a Él. No temas, aunque hayas pecado, no temas acercarte a Él. Vuélvete a Él en arrepentimiento y perdón, con lágrimas, con ruegos, con lo que haga falta. Cuando hayas pecado, vuélvete a Él en arrepentimiento. Y trata de no volver, como le dijo Jesús, a la adúltera. Vete y no peques más. No te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que hace Dios. Es nuestro perito judicial. Intercede entre los abogados y el juez. Llega al juez supremo hasta el Padre, diciéndole, Padre, esto es lo que se ha arrepentido y está bien, oro porque tú le perdones. Y el Padre te perdona, te ama y te lleva a pastorear una iglesia, como en el caso de... Entonces, hay que saber siempre que Dios no nos deja sin solución en el caso de que le fallemos o pequemos. Dice el texto, pero si alguno hubiere pecado, hablando de esos pecados ocasionales que nos dejan dolor, frustración por haberle faltado a Dios, pero si alguno hubiere pecado, se encuentra en este versículo como una suposición, como si fuera algo de lo que debiéramos de asombrarnos, ¿no? Pero si alguno hubiere pecado, ¿cómo va a pecar alguien si somos cristianos, hijos de Dios? Debemos odiar el pecado, ¿cómo vamos a pecar? O sea, que lo dice como si tuviéramos que asombrarnos, ¿no? De 1 Juan 2:1. ¿Cómo va a pecar alguien, no? Luego de haber
después de haber recibido tanto amor de parte de Dios, ¿de dónde nos ha sacado? Tanta misericordia que tiene con nosotros, tanta bondad de parte de nuestro Señor, el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Lo normal en nosotros, como hijos de Dios, es que no exista la más mínima intención en nuestro corazón de fallarle a Dios. A un Dios que nos ha dado tanto y que ha hecho tanto por nosotros. Dios te dice, hijo, no quiero que me falles, pero si me fallas, no quiero que desconfíes, porque abogado tienes para que defienda tu causa. No desconfíes. Y ahí entra el arrepentimiento. No tengas miedo cuando hayas pecado. Es que me van a decir esto en la iglesia, me van a decir aquello, o el pastor se va a meter conmigo, me va a regañar. No. Tú te has arrepentido ya estás limpio ya. Dios te ama, Jesucristo está abogando por ti. Que te digan lo que quieran. Eso a ti no debe de importarte. Es Cristo el que debe importar. Y Él ya está haciendo, ha hecho, está haciendo y hará por ti todo lo posible para que te salves. Tenlo por cuenta y tenlo por real, que Él está siempre a tu lado, siempre. Menos cuando estás cometiendo el pecado. Ahí te has dejado llevar por Satanás. Entonces, pero si vuelves en ti, como el pródigo, si vuelves en ti, voy a casa de mi padre porque yo así no. Cristo está contigo. Y te dice, no temas. Cristo siempre dice, no temas. Yo estoy contigo. Y Él prometió no dejarte ni desampararte ningún día. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el resto del texto dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, por si alguno peca, cualquier ocasión y bajo cualquier situación, ¿no? Dios condena todo pecado, pero también nos da la oportunidad de levantarnos y restaurarnos. A nosotros, no al pecado. Cuando estamos pecando, ya os digo que Dios no hace nada. Pero una vez que hemos pecado y entramos sabemos, nos damos cuenta, pedimos perdón, no seamos como Adán, como Eva, como Caín, como Judas. Esas personas, si se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón a Dios, estarían como Pedro. Pedro hizo, para mí, algo mucho peor que Judas. Judas traicionó al maestro una vez, pero por su orgullo, por lo que fuera, cuando vio, porque se creía, no le creía, pero tampoco creía que le iban a condenar a la muerte, porque vio que era inocente. Diría, este es un pobre diablo que está aquí diciendo que es hijo de Dios, pero no aprendió a conocerle. Y eso le llevó a pecar. Por tanto, yo te animo a que trates de conocer cada día más a Jesús para que cada día peques menos. Cuanto más conozcas a Dios, menos vas a dar tregua al diablo. Entonces, Judas no se arrepintió. Judas pues simplemente vio que le había salido mal, pero no dejó, no creía que Jesús era Dios y no creía nada, solamente he entregado a un inocente, pero no fue a ese inocente y le dijo, perdóname, Señor, me arrepiento. No. Sin embargo, Pedro le niega la tercera vez
Le niega una, le niega dos. La primera vemos que como si nada. La segunda, pues nada, no conozco y ya maldiciendo y todo. La tercera ya, que no conozco a ese hombre. Y enseguida entró en él el gallo cuando canta y entra en él las palabras que Jesús le dijo. Antes que cante el gallo me has negado 3 veces. Yo si es preciso voy contigo hasta la muerte. Pedro, que me vas a negar esta misma noche 3 veces antes que cante el gallo. No, señor, imposible eso. Y cuando cantó el gallo, Pedro tuvo algo como... Y miró enseguida y vio que el Señor le estaba mirando, le estaba amando con esa mirada. Y eso que Jesús estaba siendo apalizado allí, vestido de la capa púrpura esa que le pusieron, el palo, la corona de espinas. Sin embargo, le miró amándole, como diciendo, ¿te das cuenta ahora, Pedro? ¿Crees en mí ahora? Pedro se arrepintió en ese momento que yo cantara al gallo y dijo, sí, le acabo de negar y he dicho que iba a morir con él. Por eso, luego cuando le comisionó para el pastorado, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo repitió? Las mismas que Pedro le había negado. Cuando Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues venga, pastorea mis ovejas. Venga. Así tan fácil. Lo que hizo este pastor con el asesino de su hija. ¿Amas a Cristo? Sí. ¿Te arrepientes? Totalmente. Pues venga, a pastorear la iglesia. Al asesino de su hija. Pedro, Cristo a quien le había negado. Pero con Judas no pudo hacer nada porque no había arrepentimiento en su corazón. Con Adán y Eva, si en vez de haberse deshecho en excusas, hubieran dicho, Señor, pecamos contra ti, perdónanos, Dios, nos arrepentimos de verdad, seguro que estarían todavía en el Edén. Cristo, Él intercede por mí con su justicia y por ti. Si crees en Él, verdaderamente, pudiste perder la batalla cuando enfrentaste la tentación, pero no podrás perderla cuando eres llamado a confiar y a depender del abogado que tenemos para con el Padre. Así que este versículo no se vaya de tu mente en ningún momento. No puedes perder la batalla contra el pecado. Si en algún momento fallas, enseguida vete a las rodillas y vete al arrepentimiento y vete hasta Dios, porque tienes un buen abogado, el mejor ante el Padre, si vas en arrepentimiento. Recuerda que la forma de ponerle punto final a la culpabilidad del pecado es solo a través de la confianza que tengas en Cristo, de lo que creas, de la fe que tienes en Cristo. Toda esa fe va a ser proyectada y Cristo la va a llevar al Padre y va a hacer que el amor del Padre repose sobre ti. Cristo, nuestro abogado, toma nuestras faltas, nos defiende de todas para librarnos de cualquier culpa o de cualquier condenación. Cristo es nuestro abogado y nos proporciona defensa de nuestro acusador, el enemigo, el diablo. Dios mismo fue quien nos puso delante de él, el abogado que tenemos. Y se percató de que fuese el mejor y el más necesario en cada ocasión. No fue una iniciativa tuya. Yo me arrepiento y ya tengo a Jesucristo. No, fue decisión del Padre. Porque te ama. Porque quiere que estés con Él.
para siempre. No hagas cosas para que Él deje de amarte y te diga, nunca te conocí. Echadle a las tinieblas, donde el lloro y el crujir de dientes. No hagas cosas para ello. Quita la idolatría, quita todo pecado delante de ti, para que el Padre pueda amarte cuando llegues arrepentido ante Él, con tu fe puesta en Jesús, y Él te va a decir, entra al gozo de tu Señor. Nuestro abogado para con el Padre es plenamente capaz de defender a cada uno. Él es Jesús, el Salvador, es Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cristo es el amigo con quien contamos en el juicio, el perito judicial que tenemos ahí. Él es escuchado porque la ley es justa con él. Ahí no hay partidismos legales. Ahí la ley es la ley de Dios y la ley es justa. Resucitaremos todos. El que lo bueno para lo bueno y el que lo malo para lo malo. Está bien claro. O te arrepientes con sinceridad ante Cristo y vas con Él, o no te arrepientes y te vas de la manita de Judas a ver a su amigo el diablo. Así de fácil. Tú tienes la elección. Si Cristo está de nuestra parte, toda acusación en contra de nosotros es vana. Ya puede ser el mejor abogado del mundo. Yo he estado en bastantes juicios, y si yo os contara lo que he visto en muchos, he visto la mano de Dios trabajando verdaderamente en situaciones que parecían imposibles de levantar y decir, Dios mío, eres grande. Pero eso es otra cosa. Son testimonios de que hablar. Algún día hablaremos de testimonios. Así que Él se presenta para decir algo siempre a favor nuestro. Él no va a tratar de justificar lo malo que hiciste. Nunca va a justificar lo malo, porque Él aborrece lo malo. Porque no se trata de que nos justifiquemos en nuestro error, sino de que sepamos perdonarnos y perdonar. Así vamos a ser perdonados para seguir adelante. La Biblia no dice que si alguien peca, ha perdido a su intercesor. Estás pecando, Dios no te está amando, pero no dice que hayas perdido al intercesor, a Jesucristo, porque Él te está esperando, como el padre al pródigo. El padre, aunque el pródigo se fue, estaba esperándole, y cuando llegó le amó. Y le puso un mejor vestido y mató al ternero más gordo, y le puso un anillo, zapatos, ropa nueva. Eso es lo que Cristo hace contigo. Pero la falta y el pecado que tú cometas no hace que Cristo pierda interés en tu caso. Él siempre está allí para decirte que si te duele haber pecado, te entristece haberle fallado, está para preguntarte eso y para saber que tú te has arrepentido de eso y amas a Cristo, y entonces Él está allí para tu defensa, para tu perdón, para que así no desmayes, no seas condenado y quedes postrado en el camino, sino para que sigas, avances, te levantes y venzas.
Para eso está Cristo. Cuando tú hayas pecado. Jesucristo es nuestro abogado escogido por Dios mismo. Por lo tanto, está autorizado, está calificado. Las palabras que usa son las adecuadas en todo momento. Son certeras. Su método es infalible y sus resultados siempre son aprobados. Es Jesucristo, el justo. Y si es justo, mi causa es buena y la ha aceptado como propia. Él llevó nuestros pecados a su cruz y los clavó. No digas que no puedes dejar tu pecado, porque tu pecado ya está clavado allí hace más de 2000 años. Dile a ese que te está mal metiendo por la orejita, por donde sea. Dile, mira, ¿dónde está mi pecado? Mira mi Dios y mira mi abogado. ¿Te quieres meter conmigo todavía? Vamos, fuera de mi lado. Fuera, Satanás, fuera. No voy a fallar a mi Señor. No le voy a fallar. No puedo fallarle. Después de lo que ha hecho por mí, ¿qué clase sería yo de cristiano? ¿Por quien ha dado su vida? ¿Cómo le voy a fallar a Dios? No, no, no y no. Fuera, Satanás. No voy a fallarle, fuera. Vete por ahí, a asustar viejas. A mí no me vas a hacer la vida imposible. Entonces, Jesucristo es justo, y si es justo, mi causa es buena. La ha aceptado Él como propia, ya la llevó, y Él mismo se declara mi sustituto. Por eso, cuando yo iba en mi pecado, yo iba subiendo hacia la cruz, sentí una mano aquí en el hombro que suave, pero firmemente me empujaba hacia atrás y oí una voz que decía, deja que suba yo por ti, porque tú no puedes. Y subió. Vaya, sí subió. ¿Crees que yo voy a cambiar a todos los placeres que pueda haber en este mundo por ese que me apartó de subir a la cruz? ¿Crees que voy a cambiar las riquezas de este mundo, o todos los reinos del mundo, o la fama, o el ser alguien, el tener tierras, casas, sirvientes, por el dueño del mundo, por el que me libró de la muerte? ¿Crees eso? Piénsatelo bien. Piénsatelo bien. No te digo que no vayas a pecar, pero que no estés pecando siempre ahí, dale. Y luego el domingo, aleluya. No, cuidadito. Que tienes más condenación cuando haces todas esas cosas. Entonces sí que te entra la condenación. Todas estas verdades que estamos escuchando hasta ahora no nos dan licencia para pecar, y mucho más, no hay nada más lejos de mi intención que el incitaros a pecar porque tenemos abogado y ya pecamos. No. Os estoy poniendo los puntos sobre las sillas, ¿no? Y os he dicho pecados que ni siquiera nos damos cuenta, pecados ocasionales, cualquier otro tipo. Pero nosotros ya somos cristianos, ya conocemos de Dios. Por lo tanto, debemos de odiar el pecado, porque caemos en él. ¿Por qué? Porque
no le hemos entregado todo. Hay algo todavía ahí que está rondando, entrégale todo. Fuera. Una cosa es ser tentado, eso no es pecado, y otra cosa es cometer el pecado. Eso sí. El que seas tentado, eso no es pecado. Cristo mismo fue tentado, pero no pecó. Por lo tanto, tú vas a ser tentado, tentada en muchísimas ocasiones, pero no peques. Y si pecas, no te derrumbes, porque abogado tenemos para con él. Por eso digo que todo lo que estamos hablando no es que sea algo que os esté dando licencia para pecar. Como tenemos a Jesucristo, el abogado, el justo, yo peco, me voy de borrachera, me voy, en fin, no pasa nada porque está Jesucristo aquí, que es mi abogado, y no. Por lo contrario, todas estas cosas que estamos hablando nos invitan a no pecar. A no pecar en absoluto, en nada. Y si has pecado y le has fallado a Dios, confiésalo y apártate de ello enseguida. Arrepiéntete y confiesa en tu abogado Jesucristo el justo, quien no fracasará en defender tu causa. Dios y Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos ha permitido acercarnos a Él y nos permite acercarnos a Él. Ha roto el velo y tenemos entrada directa ante el trono celestial. ¿Qué podemos decir sino gracias, Padre? Padre, no papito, ¿vale? Ni Diosito, como oigo a muchos decir, que ya los pongo en las orejas bien calentitas. No es que tú tienes un Diosito, que te le metes un Diosito así en el bolsillo, pequeñito. Un papito pequeñito tienes. ¿Sí? ¿Tienes así tú? Yo no. Yo tengo un Dios y Padre inmenso, inmarcesible. Y tengo un respeto y un temor reverente a ese Dios, Padre Santo. No a un Diosito, ni a un papito. Es que lo digo con cariño, ¿Cariño? ¿Qué más cariño hay en tenerle amor, reverencia y respeto? Y en hacer lo que Él dice. ¿De qué te sirve llamarle Diosito si estás emborrachándote? ¿De qué te sirve tu Diosito o tu papito? ¿De qué? No. Temor reverente, amor, llénate con su Espíritu Santo y obedécele, guarda sus mandamientos y que Él sea el Dios, no Diosito, el Dios grande, único, Padre Santo y misericordioso, no papito. Dios y Padre, acuérdate de esto, que te irá mejor. Estas cositas de los diminutivitos que nos creemitos que nos van a hacer más cercanitos, no, son tonteritas, ¿vale? Vale. Vamos a confesarle todo pecado al Señor que hayamos cometido en su presencia y fuera de ella. Cuando éramos aún, Él ya murió por nosotros. Ahora ya que estamos en su presencia, confesémosle todos los pecados. Levantémonos y limpiémonos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice su misma palabra. Así que Él va a tomar
tu causa, mi causa, si hacemos eso, nos va a defender. Y aunque sea muy duro o muy mm, penetrante el pecado, Él es poderoso para levantarme, para limpiarme, para restaurarme, regenerarme, vivificarme, bendecirme, perdonarme y amarme. No hay causa que Él no pueda defender, no hay caso que Él pueda perder. Todos los gana. No hay ni uno que haya perdido. Todos los casos los gana. Y el mío no va a ser una excepción. Mi caso ya está ganado. Y le seguirá ganando. Va a ganar a mi caso y me va a sacar como inocente, puro, santo, limpio, perdonado. Por lo tanto, si tú has fallado, haz lo mismo, arrepíntete, ve en amor a Dios, pide perdón, que no te importe lo que te digan los demás, a ti lo que te debe importar es lo que piensa Dios de ti y lo que tú sientas por Él, por tu Dios, no por tu diosito, ¿vale? Los diositos déjaselos a los demonitos, ¿vale? Que eso es una palabreja que no viene en la Biblia. Sí, cuando dice Abba, no. Abba es un término familiar, pero Abba significa padre, no papito, ¿vale? Abba es padre en sentido familiar, o sea, de hijo a padre, porque somos de la familia de Dios. Si no fueses de la familia, no podrías llamarle padre, tendrías que llamarle, yo qué sé, de la manera que le llamen los ateos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, potente y poderoso en batalla. Es que lo es, hay que llamárselo. Pero que ninguno le debe decirle ni Diosito ni papito, pues eso es lo que tienes que hacer. Acércate a tu Dios y Padre y si has pecado en algo, pero trata sobre todo de memorizar 1 Juan 2:1, que sepas que tienes abogado, que no tengas condenación, pero sobre todo trata de no pecar. Si caes en tentación por lo que sea, que no estés haciéndolo siempre lo mismo porque te da a ti la gana, porque sabes que tienes a Jesucristo, que ya... No. Si pecas, si caes en tentación por cualquier motivo, arrepíntete y ve enseguida a los pies de Jesús, pídele perdón y automáticamente vas a ser amado, perdonado, levantado, restaurado y todo lo que pienses, todo lo que imagines va a ser poco para lo que Él quiere y lo que Él tiene ya para ti y para mí. Por lo tanto, dale gloria, dale honra, clama a Él y dile que es tu Padre, arrepiéntete y pídele perdón, porque Él siempre va a ganar el caso, ya sea el que sea. Dios te bendiga.